Gracias, Luis. Pues nada, oye, buenos días a todos. Espero que os encontréis bien y vuestras familias se encuentren bien, que es lo principal, ¿no? Y igual la próxima vez nos podemos encontrar en directo, ¿no? Esta vez va a tocar hacer un webinar para hablar de emprendimiento. Ahora, antes de empezar el directo, estaba hablando con Luis, que en algunas otras sesiones habían preguntado si es un buen momento para emprender, ¿no? Con toda esta que está cayendo, ¿no? Y yo creo que sí que es un buen momento para emprender. Me dice Luis, ¿pero te vas a mojar? Digo, sí, sí, me voy a mojar y voy a dar respuestas para esto. Es un buen momento para emprender porque realmente surgen nuevos problemas y nuevas necesidades. Y si hay nuevos problemas, podremos aportar nuevas soluciones, que al fin y al cabo eso es emprender, ¿no? Es ayudar. Así que igual que ocurrió en la crisis del 2008, donde nacieron grandes compañías tipo Airbnb, Uber, WhatsApp, etcétera, estoy seguro que a raíz de esta crisis se van a crear muchas otras compañías. Ahora, si me preguntas, ¿es un buen momento para conseguir financiación? Probablemente no sea un buen momento para conseguir financiación para las startups, pero sí para poder aportar nuestro granito de arena y aportar nuestras soluciones a nuevos problemas, ¿no? Creo que esto es bastante interesante. Entonces, bueno, he preparado una presentación muy sencilla, la he titulado Primeros pasos para emprender, para que todos los que estéis interesados en lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, tengáis una idea de cómo empezar. Vais a ver que es muy sencillo. La presentación está basada en un libro que he publicado hace poco, que lo podéis encontrar en mi web, en aitorgrandes.com, y lo he escrito a modo de diario. Básicamente es una recopilación de posts a lo largo de los últimos 10 años con algunas buenas prácticas, digamos, para emprender. Al final, para emprender no hay reglas ni hay recetas, sino pues todos seríamos Bill Gates o Warren Buffett, ¿no? No hay recetas, pero sí que digamos que nos podemos apoyar en las buenas prácticas de otros emprendedores que lo han hecho a lo largo de los últimos años, y es lo que he intentado un poco recopilar de una forma muy sencilla, con un lenguaje muy directo, muy llano, ¿vale? Bueno, lo primero de todo es me voy a presentar para que me conozcáis y sepáis quién soy yo y qué empresas he montado. Lo podéis ver en mi página web personal, pero os lo cuento muy rápidamente, ¿vale? Mira, hace 10 años, justo en la anterior crisis, yo estaba haciendo un máster, el máster Internet Business, que ahora se ha hecho muy popular en el ISDI. Es un máster donde salen grandes profesionales de la parte de Internet. Y bueno, pues tuve una idea de un primer negocio, de crear una primera compañía que se llama 24 Symbols, 24 Symbols con Y, y es una especie de Spotify para el mundo de los libros. Pagas una pequeña suscripción mensual, que son 9 euros, y puedes acceder a un gran catálogo de libros, ¿no? Ahora mismo tenemos más de 1 millón de libros, tenemos prácticamente 2 millones de usuarios en todo el mundo. La empresa sigue viva después de 10 años. Nos costó mucho lanzarla en un principio, nos costó captar clientes, nos costó mucho conseguir financiación, pero poco a poco fuimos cogiendo tracción. Tuvimos un equipo de 25 personas. Pienso que creamos un gran producto. Pienso que tuvimos una buena idea en un momento oportuno, que era un modelo de suscripción. Los iPad acaban de llegar a Europa en ese momento, en el 2010. Se empezaba a hablar de los libros digitales. Pienso que creamos un buen producto detrás de esa idea. Invertimos muchísimo tiempo y dinero en crear una buena experiencia lectora, pero la realidad es que creo que nunca llegamos a crear un gran negocio, ¿no? La empresa sigue viva, pero realmente no está en el tamaño en el que nosotros esperábamos. Y esto es uno de los grandes aprendizajes que he tenido en los últimos años, ¿no? Luego, si queréis, os contaré más de esta parte. Después de esto, mi socio Ángel y yo, Ángel era el CTO de la compañía, pues decidimos que queríamos seguir haciendo lo que más nos gusta, que es crear productos digitales, y creamos otra compañía que se llama Meta.es, y es una consultora digital, es una empresa de producto digital que ayuda a crear productos digitales o MVPs o nuevas startups a grandes compañías. Trabajamos para BVA,
para Santander, bueno, para diferentes compañías, también para startups más pequeñas. Empezamos la compañía hace 4 años con la idea esta de hacer product management, que es un poco la intersección entre la tecnología, el diseño y el negocio. Y bueno, creo que se entendió bien y empezamos a tener clientes, empezamos a crear un equipillo, somos unas 20 personas ahora. Y en paralelo, hace año y medio, con esto ya termino esta pequeña introducción, hemos creado otra compañía que se llama Dendari, que luego os contaré un caso práctico, que es una agencia de marketing digital especializada en Amazon, ¿no? El e-commerce sigue creciendo, ahora con esto del COVID lo estamos viendo cada vez más y luego os contaré un poco más qué es lo que hacemos, que básicamente es ayudar a empresas de toda Europa a vender en marketplaces, principalmente en Amazon. Con esto tenéis una foto un poco de quién soy y os voy a contar un poco la experiencia a lo largo de este tiempo, que como os digo la he recogido en un pequeño librito, que es un recopilatorio de posts y de ahí sale esta breve presentación. Lo primero de todo es por dónde empezar, ¿no? Mucha gente que dice, me gustaría hacer algo, quiero montar algo, esa frase de quiero montar algo. Bueno, no se trata de montar algo, de emprender para emprender. Al final, la clave de todo es pensar cómo puedes ayudar. En el momento que estás ayudando a alguien, estás aportando valor. Y en el momento que aportas valor, probablemente puedas cobrar por ello porque realmente estás ayudando, ¿no? Así que emprender es tan sencillo como eso. Si queréis tener ideas, pensar cómo podéis ayudar, cómo podéis aportar valor. Emprender es tan sencillo como eso, ¿no? Hay problemas a los cuales vosotros os dais soluciones. Si pensáis en este esquema siempre de problema-solución, siempre vais a acertar. Si pensáis en tener ideas un poco más muy creativo, pero que no aporta valor, no ayuda a nadie, muy romántico, al final se puede quedar solo en la fase de idea, ¿vale? Para mí esta primera parte es fundamental, a quién estás ayudando y cómo estás aportando valor. Lo segundo que os quiero contar es, al final, si has detectado que estás ayudando a alguien, lo que estás haciendo es realmente solucionando un problema, ¿no? Y deberías estar enamorado de ese problema que resuelves, es decir, te debería de encantar la actividad que estás haciendo, ¿no? Dentro del mundo del emprendimiento se puede seguir esta lógica, ¿no? Bueno, primero tengo una idea, luego creo un producto, y luego intento que esto funcione como negocio. Muchísima gente se queda en la fase de idea, como os contaré en la slide posterior. De hecho, yo estaba muy enamorado de mi idea. Luego pasas muchas veces a otra fase donde estás muy enamorado del producto, ¿no? Y crees que solo por el hecho de tener un gran producto, un producto muy bueno, ya te va a funcionar en el mercado, cuando la realidad no es así, ¿no? La realidad es que luego tienes que armar todo eso y que al final sea un negocio. Si con este proceso consigues que te guste la actividad que estás haciendo, probablemente puedas llevarlo de la idea a negocio, ¿no? Si no, muy probablemente te vas a quedar o bien en la fantasía de la idea o en la fantasía de que solo el producto va a funcionar en el mercado. Con esta presentación voy a intentar hacer hincapié de que lo que es relevante es llevar esa idea y ese producto al negocio y que funcione como un negocio, ¿vale? Bueno, si tenéis una idea, que es probable, o si vais a utilizar este tiempo del confinamiento para pensar en vuestra idea, para aterrizarla un poco, creo que podéis empezar por aquí. Y si os tenéis que quedar con algo de la presentación, quedaros con esta slide, ¿vale? Hay escuelas de emprendimiento, aceleradoras que utilizan un Lean Canvas. Se puede utilizar un Lean Canvas para plasmar tu idea o se puede utilizar este pequeño esquema. A mí me gusta utilizar este pequeño esquema porque es muy intuitivo y al final es como el típico pitch deck que crean todas las startups, ¿no? Al final, si quieres presentar tu idea y quieres pensar globalmente en ella, vas a tener que pasar por todos estos puntos que incluyo aquí. Y siempre cuento una pequeña anécdota que la cuento también en el libro, ¿no? A lo largo de estos años y a medida que ir lanzando compañías, pues gente de tu entorno o alumnos, porque doy clases en varias escuelas de negocio, pues te dicen, oye, Aitor, tengo una idea buenísima,
te quiero invitar a comer y en la comida te cuento la idea. Y luego te dicen, pero no se la cuentes a nadie porque es que es tan buena que me la pueden copiar. Esto es lo normal, lo que te dicen siempre, ¿no? Nosotros siempre decimos que las ideas primero no se protegen, las ideas se ejecutan. La manera de proteger una idea es ser tú el que la lleva a cabo, ser tú el que la estás llevando al mercado, ¿no? Y el caso es que normalmente voy a esa comida o iba a esa comida y me contaban la idea, les decía que por supuesto que yo no la iba a copiar, que bastante tengo ya con mis startups, con mis niños, con todo, como para estar copiándole a otro. Eh, y en la comida siempre te decían, bueno, y ahora, ya que ya te he contado la idea y tal, me tienes que ayudar a buscar financiación. ¿Cómo se busca financiación? Bueno, mi respuesta siempre era lo mismo, ¿no? Oye, ¿ya has escrito esa idea? ¿Tienes algo para enseñarme y tal? No, no, todavía no la he escrito, estoy en ello, pero es buenísima, pero todavía no me he puesto. Bueno, esto me ha seguido sucediendo y me sucede, os diría que casi semanalmente, hasta que empecé a decir, oye, mira, antes de esa comida, porque creo que le estoy dedicando más tiempo yo a tu idea que tú mismo en esas 3 horas que nos vamos a comer por ahí, ¿por qué no me mandas una pequeña presentación para que yo me haga una idea de qué es lo que estás desarrollando? Bueno, pues a partir de ahí creo que hemos dejado de tomar cafés y de ir a comidas, porque muchas veces tenemos fantasías de lo que queremos hacer, pero no nos ponemos a escribirlo. Entonces, este primer paso de escribirlo es fundamental y os va a ayudar a realmente testear, investigar, comentar con gente si realmente tiene sentido eso que vosotros queréis hacer. Y el esquema es muy sencillo, es empezar escribiendo cuál es el problema, qué problema solucionáis, cuál es la solución que vosotros le estáis dando a ese problema. Identificar quién es vuestro público objetivo. No es lo mismo tener un público objetivo de 100 personas o tenerlo de 100.000 personas. ¿A quién os dirigís? ¿Es un proyecto para mujeres, madre? No, es un proyecto para adolescentes, es un proyecto para niños. Investigar un poco ese target, investigar un poco el tamaño de mercado, a qué volumen de mercado me estoy refiriendo, porque igual no tiene sentido, igual realmente pensáis que es una idea fantástica, pero no hay un tamaño para ello. Investigar quién es la competencia, quién lo está haciendo ya, probablemente haya competencia. Si no hay competencia, puede ser que estéis vosotros entrando primero en el mercado, pero no haya demanda de ese servicio, ¿no? Si es un proyecto digital, probablemente podéis crear incluso el primer prototipo, los primeros wireframes, algo a mano pequeño que hagáis vosotros con una pequeña interacción de tal manera que te ayude a aterrizar ese producto o servicio que tú quieres llevar al mercado. Y por supuesto, ¿cuál es el modelo de negocio? Al final, como os decía antes, me voy a intentar focalizar un poco en el negocio. Esto es para ganar dinero. Si estás ayudando y no aportas valor y no recibes a cambio una compensación económica, es fantástico, pero puede ser un hobby o puede ser una ONG. Esto al final es para crear un negocio del que también puedas vivir tú, tu equipo, etcétera. El modelo de negocio pues es fundamental. Va a ser un modelo de suscripción, ¿no? Voy a lanzar un e-commerce, ¿no? Voy a cobrar de esta manera, escribirlo, ¿vale? Y una vez que lo tenéis eso escrito, el punto quizás más importante que vamos a tratar luego es entender cómo vais a captar tráfico, entender cómo vais a captar clientes. No voy a entrar mucho ahora porque tengo una slide dedicada a ello. Por supuesto, hacer unas pequeñas proyecciones económicas que a vosotros os sirvan para entender qué volumen de clientes tenéis que captar con el margen que os está dejando el modelo de negocio que habéis pensado, etcétera. Y el equipo, ¿no? Que también luego insistiré en esta parte con otra slide. Como veis, es un esquema muy, muy sencillo que podéis dedicar estos días a escribirlo en una presentación, en un Word, en una servilleta, donde queráis. Pero al final con esto vais a tener una pequeña idea global de lo que es vuestra startup o vuestro nuevo negocio, ¿no? Lo vais a ver en conjunto. El ejercicio este lo podéis iterar todas las veces que queráis. Yo habré hecho este ejercicio unas 50 veces y solo he creado 2 compañías. Es decir, todas las demás las he descartado. Esas ideas tan fantásticas que pensaba que eran, en el momento que las empiezas a investigar, te das cuenta que muchas veces no son tan buenas como tú creías, que hay muchas cosas en el mercado similares, que no te vas a poder diferenciar, que la parte de captación de tráfico es más cara que lo que luego vas a poder obtener por entregar ese producto o servicio.
Es decir, que hacer este ejercicio y hacerlo reiteradamente o bien con diferentes ideas o con la misma, pero mejorándolo en cada iteración, pues es fundamental. Lo que os decía, podéis utilizar este esquema o podéis utilizar un link canvas o el típico lienzo donde en cada cuadrito vais escribiendo una de estas partes, pero es fundamental hacerlo, escribir tu idea, ¿no? Si os tenéis que quedar con algo de la presentación, quedaros con esto porque haciendo iterativo este proceso es como realmente vais a mejorar y vais a poder lanzar un producto o servicio al mercado. Dicho esto, vale, resulta que tenéis una idea, ya os estaba rondando la cabeza, ahora habéis visto esto y decís, oye, pues me voy a poner a escribirla porque realmente tiene sentido esto que dice Aitor y voy a crear un pequeño prototipo y tal, incluso igual puedo lanzar un producto mínimo viable al mercado y testarlo, etcétera. Y dices, bueno, y ahora normalmente cuando todo el mundo tiene esto, lo que te dice es, oye, pero necesito buscar financiación. Lo que necesito es dinero para hacerlo. Esta es Después de la comida siempre viene la pregunta de, oye, ¿dónde voy a buscar dinero? ¿No? Normalmente queremos emprender desde el principio sin riesgo, ¿no? Donde el riesgo lo esté poniendo otro y la realidad es que no funciona así. Yo siempre digo que tenéis que apostar por vosotros, pero apostar significa todo. Yo cuando monté la primera empresa vendí el coche, además estaba teniendo mi primera hija en el momento. Bueno, la verdad es que cometí muchísimos riesgos, errores también, por supuesto, pero nos arriesgamos tanto mis socios como yo fuertemente por la idea en la que creíamos. ¿No? No quiere decir que tenga que ser así, ni que tengáis que dejar el trabajo, ni que incluso se pueda hacer part-time, siempre que no busquéis financiación, pero sí que apostéis por vosotros mismos, ¿no? Que penséis que realmente estáis aportando valor, que podéis ayudar y que podéis obtener una compensación económica por ello, y penséis cómo podéis tener clientes, no cómo podéis tener inversores. Realmente ves un montón de emprendedores que todo lo que escriben y todo lo que hacen lo hacen orientado a obtener financiación, no orientado a aportar valor y tener clientes. Y esto es un aprendizaje importantísimo. Nosotros con 24 Symbols, yo con nuestra primera startup, dediqué muchísimo tiempo y esfuerzo a buscar inversores. De hecho, llegamos a conseguir una ronda de 2 millones de euros, que para la época y después de la crisis del 2008 era una cantidad importante en España. De hecho, me preguntaban, pero ¿y a qué te dedicas? Mi respuesta era siempre la misma. Me dedico a pedir dinero. Eso era lo que estaba haciendo, pedir dinero para construir el producto, etcétera. Y muchas veces estaba dejando de lado la parte de captar clientes. Ahora si me dicen, ¿a qué te dedicas? Mi respuesta es clara, me dedico a hacer desarrollo de negocio, me dedico a captar clientes para poder ofrecer los servicios que ofrecemos desde tanto Meta como Dendari, ¿no? Y es un aprendizaje bastante bueno que he vivido a lo largo de estos años. Al principio hay que buscar clientes. Es probable que en un futuro necesitéis financiación porque estáis creciendo mucho y la empresa necesita escalar. Es probable que en ese momento sí que podáis buscar dinero porque habéis encontrado el product market fit de vuestro negocio y realmente aquello funciona, lo que estáis haciendo es un cañón y necesitáis de verdad dinero de inversores para escalar. Ese sería el momento de ir a pedir dinero, pero no cuando tenéis un pequeño MVP, cuando todavía no tenéis tracción y cuando todavía no se ha visto si eso tiene sentido como negocio, ¿no? Estos días, esta pequeña frase del final de la presentación la acabo de incluir antes de hacerla porque ayer y antes de ayer he estado viendo una serie en Netflix que se llama Madame C.J. Walker, que es una mujer afroamericana que en la década en los años 20, similar ahora pero hace un siglo, detectó un problema
que era que las mujeres afroamericanas no tenían acceso a las peluquerías y a los productos para cuidar el pelo, y decidió lanzar una línea de productos para esto. No os cuento más para no destriparos la serie, que es fantástica. Es fantástica porque te explica cómo crea el producto, cómo piensa en captar clientes, cómo lleva su producto a los clientes, cómo en determinado momento necesita buscar inversores. Pero siempre lo primero que hace es aportar valor, trasladar ese valor a sus clientes e ir creciendo. Creo que es una serie súper chula para todos los emprendedores y sobre todo para las emprendedoras, ¿no? Que puedan tener también una referencia súper interesante. Quedaros con la historia esta de voy a empezar, voy a escribir mi negocio y voy a buscar clientes. Y cuando esto funcione y haya alcanzado mi product market fit y todo funcione, etcétera, ya buscaré financiación. Pero no voy a invertir mi tiempo y todo mi esfuerzo en buscar financiación inicialmente, porque realmente no funciona así. Los inversores son personas muy, muy inteligentes, ocupadas, invierten en productos y servicios exitosos, y lo que te van a preguntar normalmente es, oye, pero tú ya tienes tracción, oye, pero te está funcionando lo que estás haciendo. Pensar dónde pondríais vosotros el dinero. ¿Le daríais el dinero a un amigo que os cuenta solo una idea, o le daríais el dinero a uno que te dice, no, no, es que he montado esto y va como un cañón? O sea, si pones aquí dinero, de verdad que te va a dar cierta rentabilidad. Bueno, pues los inversores hacen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pensar en cómo captar clientes y cómo, como veremos más adelante, pensar cuáles son vuestros canales de captación en lugar de la parte de financiación, ¿vale? Sigue un poquito adelante. Una vez que tenéis esto, que es difícil llegar hasta aquí, os diría que solo el 1% de los emprendedores con los que hablo que quieren lanzar un negocio lo va a hacer. Ahora no estoy dando clases en escuelas de negocios, pero he estado dando clases en el ISDI muchos años y en ESIC como director de emprendimiento muchos años también. Al principio del año siempre lanzaba una pregunta, oye, ¿cuántos de aquí queréis crear vuestro propio negocio? Y veía un montón de manos levantadas. Y siempre decía que se cumple una regla que es la regla 1990, que es una regla que se escucha mucho en Internet para hablar del contenido, ¿no? Se dice que solo el 1% de las personas escribe contenido, el otro 9% comenta ese contenido y el resto, el 90% restante, solo está mirando. Os diría que con el mundo del emprendimiento ocurre lo mismo. Solo el 1% es capaz de escribir la idea, como os comentaba antes, y de llegar hasta aquí. El 9% lo está comentando y el 90% se va a quedar en nada, ¿no? Digamos que he utilizado la regla esta del contenido para aplicarla al mundo del emprendimiento. Y pienso que no fallo mucho por las preguntas estas que he ido haciendo a lo largo de los años en las diferentes escuelas de negocio, ¿no? Es difícil escribirlo y lo más difícil luego es ejecutarlo, ¿no? Emprender es un tema de ejecución. Y para mí la ejecución tiene que ver con crear sistemas. ¿Qué significa esto de crear sistemas? Hasta aquí todo ha sido como muy emocionante, ¿no? Tengo una idea, la escribo, pienso cómo captar clientes, pienso cómo utilizar los diferentes canales de captación, marketing, etcétera, cuento el pitch deck, pero realmente hay una fase que igual es un poco más aburrida, pero que si llegas aquí y esta parte aburrida funciona, pues probablemente es que estás creando un gran negocio, ¿no? Para mí es crear sistemas y esos sistemas quiere decir crear procedimientos que funcionen de alguna manera desatendidos, que no tengas que estar tú siempre encima y que te estén generando negocio. Y marco tres porque me parecen los más significativos. El primero es el de captación, como os decía antes, ¿no? La obsesión esa de buscar clientes, buscar clientes. Hay un problema, he conseguido una solución, pero no se va a vender por sí sola. O sea, al final tengo que captar clientes. Si es un proyecto online, ¿qué canales voy a utilizar? Pues puedo utilizar canales inbound, que son gratis y solo les voy a tener que dedicar esfuerzo, canales outbound, donde voy a poder invertir un poco de dinero en publicidad, etcétera. Pero pensar muy bien cómo vais a captar clientes. Voy a captar clientes por el SEO de mi página web,
porque voy a hacer publicidad en Google, porque voy a escribir un blog, porque voy a ser muy activo en redes sociales. Pero esta es la clave. O sea, vuestra solución, por muy buena que sea, hay que llevarla al mercado y tenéis que crear un sistema de captación. El sistema de captación puede ser SEM, puede ser SEO, puede ser PR. Bueno, hay diferentes canales y tendréis que pensar en un embudo, en un funnel, con todos esos canales muy ordenados, ¿no? El objetivo final de esto sería saber cuál es el coste de adquisición por canal. Es realmente complicado y se tarda, incluso os diría que años en tener todo esto muy bien armado. Pero si tenéis el coste de captación, de adquisición por canal controlado, pues vais a saber cuánto tenéis que invertir para captar cada cliente, cuánto os deja de margen ese cliente y podréis realmente saber si lo que estáis creando es un negocio o no es un negocio, tan sencillo y complicado como esto, ¿no? Entonces, el crear un sistema de captación y pensar mucho en ello continuamente, seguir mejorándolo día a día es fundamental. Si has creado ese sistema de captación y te entran clientes, lo que tienes que hacer es aportarles valor, lo que tienes que hacer es llevarles ese valor que tú estás ofreciendo. ¿Y cómo se hace eso? Se hace con toda la parte de operaciones, ¿no? ¿Cómo entregas el valor a los clientes? ¿Cómo organizas tu compañía para hacer esto? ¿Cómo haces que todo tu equipo esté trabajando para entregar ese valor al cliente, el día a día de la compañía? Que también se dice muy sencillo, pero aquí es donde hay que seguir trabajando. Como os decía, esto no es tan apasionante como el tener ideas o el pensar en los productos, pero es la realidad y el día a día del negocio, captar los clientes y entregarles valor de una forma adecuada y sobre todo rentable. Y el último, Aitor, dime, disculpa, te sí, interrumpo porque tenemos perfecto. una pregunta Mm, o unas de Joana que nos dice, ¿qué herramienta recomendarías para hacer la previsión de ventas una vez que tenemos, por ejemplo, el tamaño de mercado total al que queremos enfocarnos? ¿Y cómo vale. crees mejorar, estimar el market share que vamos a cubrir? Vale, bueno, es una pregunta muy técnica y voy a dar una respuesta no muy convencional. Mira, cuando nosotros lanzamos 24 Symbols, los inversores nos preguntaban si habíamos hecho un análisis de mercado y si podíamos estimar las ventas. Mi respuesta era, esto era en el 2010. En mayo del 2010 llegó el primer iPad a Europa. Nosotros estábamos empezando a desarrollar para iPad, el producto todavía no existía. Y mi respuesta era, es imposible que tenga una previsión de ventas si todavía el dispositivo en el cual van a consumir el producto que nosotros vamos a lanzar acaba de llegar, no sabemos ni qué penetración tiene en el mercado. Hay muchas veces que esto que llaman de la parálisis por análisis, ¿no? Queremos tenerlo todo tan claro, todas las ventas que vas a tener todo tan claro que lo que hace es que no avances. La realidad es que desde hace 10 años hasta ahora hay ciertas metodologías que nos están ayudando. Una de ellas, que todos conocéis, es Lean Startup, ¿no? Cuando nosotros creamos 24 Symbols no existía Lean Startup. Pero existía el sentido común, que es voy a crear algo, voy a lanzarlo al mercado, voy a ver qué feedback me dan los usuarios y en función de eso lo voy a rearmar y lo voy a volver a lanzar. ¿Qué previsión de ventas hay con eso? No lo sé. O sea, no lo sé y realmente es muy difícil estimarlo. El PowerPoint todo lo aguanta y el papel todo lo aguanta. La realidad es que lo único que funciona es probar y aprender de lo que estás probando. Yo no creo en las estimaciones iniciales, sin embargo, sí que creo en hacer ese pequeño ejercicio inicial donde tú puedas poner cierto número que te vaya orientando, pero no creo en usar una herramienta en concreta como pregunta Joana o en tener una estimación que creas que realmente va a ser muy certera. Sí que creo en este proceso iterativo, ¿no? De voy a crear algo, lo voy a lanzar y voy a aprender y voy a ir viendo sobre la marcha, pero no se puede saber a ciencia cierta cómo va a ir, ¿vale? Ya he dicho que no iba a ser muy convencional la respuesta. Creo que tenías alguna otra pregunta, Luis. Bueno, eran dos Ah, en ok, una, ok. que eran estas. Vale, pues voy a seguir un poquito Gracias. adelante.
Dentro de los sistemas, he hablado del sistema de captación y del de operaciones y quería hablar también de la parte de gestión administrativa, que es fundamental, ¿no? Creo que una compañía, al final, si tienes bien hecha la parte de captación, bien hecha la parte de operaciones, si la tienes bien administrada a nivel bancario, líneas de crédito, nómina, o sea, aquí hay mucho trabajo administrativo, creo que es fundamental. Os decía, esta parte quizás no sea tan cool, pero es fundamental y creo que es hacia donde tienen que ir las empresas, ¿vale? Sigo un poquito hacia adelante, seguirme parando cuando quieras, ¿vale, Luis? Si habéis llegado hasta aquí, otra de las grandes preguntas que me hacen es, oye, ya tengo claro qué resuelvo, tengo claro cuál va a ser la solución, tengo claro cómo voy a captar clientes, pero estoy yo solo y necesitaría tener un equipo y necesitaría saber con qué equipo contar, ¿vale? Yo os doy un poco, os cuento un poco cómo lo he hecho yo y con quién me complemento yo, que no tiene nada que ver con quién se puede complementar otra persona. Para mí hacen falta estos tres perfiles, que son Don Quijote, Sancho Panza y la Bella Dulcinea. Y explico quiénes son, ¿no? Don Quijote sería un poco el CEO loco, visionario, que ve hacia dónde tiene que ir la compañía y se arriesga a tirar hacia adelante, ¿no? Luego entraré más en detalle en las labores del CEO con una slide menos romántica que esta y más pegada a la tierra, pero para que os quede la idea esta, creo que la metáfora funciona. El siguiente perfil que me complementa a mí y sin el cual yo no emprendería ningún proyecto digital es tener un CTO. Yo emprendí con Ángel 24 Symbols, él fue el primer developer, luego fue el primer director técnico y todo lo que tenga que ver con tecnología, no emprendería nada que tenga que ver con tecnología si no tengo a una persona liderando la tecnología adentro. Y esto es súper importante. La tecnología cada vez es más relevante y te encuentras mucha gente que dice, no, pero esto luego contrato a un informático y que lo haga el informático. Puede que ese informático no sea un informático, sea primero un CTO y luego 15 developers, porque están pensando una solución realmente difícil a nivel tecnológico y sea todo un equipo de tecnología. Es decir, yo no empezaría ningún proyecto digital sin contar con un perfil técnico dentro. Dices, joder, pero yo no conozco ningún perfil técnico. Bueno, pues hay diferentes escuelas, hay muchos sitios donde podéis ir y donde podéis contactar con alguien y que no solo, probablemente que no solo sea alguien al que le estás pagando una nómina, sino que será socio de la compañía porque tener bien resuelta la parte tecnológica es completamente core de vuestro negocio si es digital. Y por último, yo siempre necesito complementarme con una persona financiera, con alguien de finanzas. Primero, porque a mí no me gusta, yo soy ingeniero informático, me gusta pensar nuevos productos y servicios y pensar en la compañía, pero no dedicarme a la parte financiera, ¿no? Gestionar líneas de crédito con los bancos, pagar las nóminas, toda la parte de facturación, llevar toda la contabilidad, etcétera, que te lo puede hacer alguien externo o alguien interno. Nosotros tenemos a alguien interno en la compañía que es socio, somos tres socios, una persona que es el CEO, otra que es el CTO y otra que es el CFO. Somos tres socios en la compañía que creamos un poco el management y son los perfiles con los que yo necesito complementarme. Pensar siempre con qué perfiles os podéis complementar vosotros. Si tú eres el CTO, pues igual te tienes que complementar con alguien de negocio o con alguien comercial, más alguien de finanzas. Pero lo de, oye, no, somos cuatro colegas que hemos salido los cuatro de ADE y nos hemos puesto los cuatro y nada, nos llevamos muy bien y salimos a tomar copas. Probablemente no funcione. Probablemente tenéis que pensar que en una compañía donde estéis complementados los perfiles, ¿no? ¿Quién va a llevar la parte de tecnología? ¿Quién va a llevar la parte comercial? ¿Quién va a llevar la parte financiera? Y si de entrada todos tienen equity, puede ser sencillo. Cuando se crea una compañía hay dos maneras. O bien lo haces con socios que tengan equity al igual que tú, o bien puedes contratar a los perfiles. Hay que pensar cuál es la mejor opción en cada uno de los momentos, ¿no? Pero creo que esta slide os puede ayudar en el momento que ya habéis desarrollado un poco la anterior a cómo seguir adelante y pensar con qué perfiles os podéis complementar, ¿vale? A continuación os voy a contar cuáles son los trabajos del CEO, ¿vale?
dices, vale, ya tengo claro también el equipo y yo lo voy a liderar, pero ¿yo qué hago? A mí cuando me preguntaban, ¿y tú qué haces? Además de en la primera fase de decir que yo me dedico a pedir dinero, eh, siempre decía, bueno, pues yo hago un poco de todo, barro la oficina, friego, y contaba este pequeño chascarrillo. Hasta que un día eh, leí uno de los mejores documentos que he visto a nivel de emprendimiento, que se titula Startup Playbook, y es una guía que recoge las mejores prácticas a nivel de emprendimiento creada por el presidente de Y Combinator. Y Combinator es una aceleradora de startups americana de la que han salido muchísimas startups, pues como Stripe, como Airbnb, etcétera, y ayuda a acelerar proyectos tecnológicos. De hecho, cuando escribieron la guía habían pasado por Y Combinator unas 2000 startups y lo que recogían son una serie de recomendaciones para crear una compañía, ¿no? Yo he intentado aplicar muchas de ellas, ya os he ido contando algunas de ellas a lo largo de la presentación, pero tiene una slide en concreto que son los trabajos del CEO, que la he cogido prácticamente de forma literal de Startup Playbook, porque me parece que lo cuenta muy bien, ¿no? Dice, bueno, un CEO tiene que establecer la visión de la compañía, por supuesto, ¿no? Saber hacia dónde vamos, ese Don Quijote un poco loco que os decía antes. Ser capaz de comunicar la visión, al final tú vas a tener que contar esto con cierta pasión a todo el mundo que se acerque, a inversores cuando llegue el momento, en presentaciones, etcétera. Vas a tener que ser el que contrate al equipo, ¿no? ¿Qué cultura quieres crear tú para tu compañía? ¿Qué perfiles necesitas para tu compañía? Pues tienes que estar un poco al tanto, sobre todo en las primeras fases. Si aquello crece muchísimo, probablemente luego podrás tener un equipo de recursos humanos que te ayude y podrás delegar esa fase, pero inicialmente te va a tocar a ti ser un poco hombre orquesta. Asegurarse de que hay dinero en la caja, por supuesto. Si no tienes un CFO inicial, pues tendrás que estar tú asegurándote de esto, o bien porque ingresas o más adelante porque consigues financiación. Y asegurarte de que la ejecución es correcta, ¿no? De que captas correctamente clientes, de que entregas correctamente el valor. Creo que en muy pocas líneas el documento de Y Combinator resume muy bien los trabajos del CEO y os puede ayudar a centraros en qué tenéis que poner vuestro esfuerzo y en no distraeros, ¿no? Si tienes un CTO, pues él tendrá que estar ocupado de la tecnología, no podrás estar tú tocando la tecnología. Si tienes, es decir, no puedes estar a todo, tienes que medir tu energía y saber un poco a qué te tienes que dedicar. Y creo que esta slide lo cuenta fantásticamente bien. Además, yo la he querido completar con otra, ¿no? Que es, ¿qué significa una dirección general? ¿Qué significa el tener tú un equipo, 15, 20 personas, 50, 100 personas, las que seáis, ¿no? Em, y esto me ayudó bastante, hice un máster en IS, hice el PDG, el programa de dirección general, que es un máster para directivos que llevan, para directores generales que llevan más de 10 años siendo director general. Y, y me ayudó muchísimo, ¿no? Me ayudó sobre todo el concepto este de hacer. Tú probablemente no llegues a todo y si la compañía funciona y va creciendo, cada vez llegarás a menos cosas y tendrás que pensar a qué dedicarte tú. Y te tienes que dedicar a funciones de dirección general, ¿no? Que es a tener un equipo que pueda hacer cosas. Tú te tienes que dedicar a hacer que otros hagan su trabajo, ¿no? Y esto pues está muy estudiado a lo largo de los años, ¿no? Pues puede haber una parte de estrategia, una parte de operaciones, una parte de recursos humanos, una parte de marketing, de finanzas, etcétera, de ética, etcétera. Se trata de ir profesionalizando la compañía. Si vais llegando a esta fase es que probablemente todo lo anterior os ha salido bien y podéis profesionalizar la compañía, que es un concepto que yo sigo trabajando en él y me lo intento ir aplicando a mí, ¿no? Por eso cuento con Ángel, por eso cuento con Marta, que es la CFO, ahora tenemos una persona de recursos humanos. Intentamos seguir profesionalizando la compañía, que todas estas áreas estén cubiertas, ¿no? Y el director general que intente dar servicio a todas estas áreas, pero no es imposible querer hacerlo todo tú y hay que ir profesionalizando el producto o servicio que hayas lanzado. Este concepto de hacer quizás os pueda ayudar también.
En el libro también he incluido un apartado y pensé que a la gente no le iba a llegar, pero mucha gente que lo ha leído me dice que es una parte que le está gustando mucho, ¿no? Que es esta parte de habilidades blandas. Hasta ahora todo lo que os he contado suena como muy técnico, ¿no? Y muy de MBA y cómo creo la compañía, cómo capto clientes, cómo hago un sistema de operaciones, cómo gestiono la parte financiera, etcétera. Pero hay muchísimas habilidades blandas que son necesarias. Yo intento trabajar también en ellas, leer muchísimo acerca de ello, ¿no? Y cada vez son más importantes. Si os fijáis ahora en momentos como el actual que estamos viviendo, pues cosas como la empatía o la resiliencia pues van a ser fundamentales. Y cuando estáis emprendiendo, hay muchos momentos de soledad, de incertidumbre, de ciclotimia, digamos, y todo esto ayuda. Mi mujer dice que un día le explicaba que hay veces que me encuentro muy bien, muy positivo, pero otras veces que no me encuentro tan bien y me decía, eres ciclotímico y yo no había escuchado nunca esa palabra, ella es médico. Dice, sí, la ciclotimia es que a veces no es que seas bipolar, pero es que a veces estás un poco arriba y otras veces un poco abajo. Bueno, pues hay que gestionar eso, ¿no? De tal manera que puedas estar un poco estable a lo largo del tiempo. Pero la dificultad es extrema y seguramente paséis malos momentos en el proceso, ¿no? Por eso algunas de estas habilidades blandas, como la resiliencia, la constancia, etcétera, pues son fundamentales. Otras como la amabilidad, pues también, ¿no? En el libro cuento un caso que es súper chulo, que lo escribí en LinkedIn y tuvo infinitas visitas. Tuvo más de 100.000 visitas. Una mañana fui a una ferretería a comprar unas tuercas para una bici que le había comprado a mi hijo, una bici de los años 80, una motoreta, y el caso es que la tenía que reparar un poco, le faltaban 2 tuercas. Fui a una ferretería a comprar 2 tuercas, cogí una de la bici y fui a la ferretería y dije, oye, me hacen falta 2 como esta. Y el de la ferretería me dijo, pues nada, mira, hoy es lunes, los lunes no cobro nada por las tuercas. Dije, oye, muchísimas gracias, tal, te lo agradezco mucho. Entonces llegué a la oficina y estaba escribiendo justo esta parte del libro, ¿no? Y lo escribí en la parte de amabilidad. Dije, mira, esta mañana me ha ocurrido esto y tal. Dije, mira, lo voy a publicar en LinkedIn y voy a poner dónde está la ferretería para que todo el mundo sepa que este hombre fue súper amable y con nada pues me ha fidelizado para toda la vida, ¿no? Y entonces lo escribí en LinkedIn y tuvo 100.000 visitas. Imaginaros, 100.000 visitas. Ese pequeño gesto de amabilidad del hombre estoy seguro que le ha llevado tráfico y le ha dado a conocer. Así que todas estas cosas, esto era solo un chascarrillo, un pequeño ejemplo, pero las habilidades blandas son fundamentales. Si leéis el libro podéis leer, no en el mío y en muchísimos otros que hay, profundizar sobre esto. En el mío solo las apunto, es muy fácil lo que cuento. Y ahora, para ir terminando, y luego ya os dejo tiempo para las preguntas, os voy a contar un pequeño caso práctico, ¿no? Nosotros, cuando creamos algo nuevo, siempre seguimos este pequeño guión, ¿no? Pues tenemos una idea, ese problema, solución, creamos un producto mínimo viable, que es lanzar algo al mercado para poder probar las hipótesis que tienes y ver si aquello tiene sentido. Con el feedback que nos aportan los usuarios, pues lo reintegramos a ese producto mínimo viable y lo volvemos a lanzar, ¿no? E intentamos tener una estrategia de captación de clientes para medir y ver cómo está funcionando. Bueno, este esquema tan pequeñito os lo voy a contar en cómo hemos lanzado nosotros Dendari.com, que es nuestra última compañía. La lanzamos hace año y medio y nos va muy, muy bien. Es una agencia de marketing digital especializada en Amazon. Ayudamos a empresas de toda Europa a vender dentro del marketplace de Amazon. Tenemos clientes de todo tipo, desde patinetes eléctricos a mochilas, a muebles, a alimentación, etcétera. Y os voy a contar un poco cómo fue la idea, ¿no? Nosotros realmente teníamos un pequeño equipo para hacer marketing dentro de Meta.es, donde ayudábamos a grandes empresas a lanzar sus servicios y hacíamos las inversiones de Google y Facebook. Y vimos que había una tercera plataforma en el mercado por publicidad, en Estados Unidos sobre todo, que era Amazon. Dijimos, oye,
quizás hay muchas empresas que necesitan vender en Amazon y no son capaces de hacerlo ellos en directo porque no tienen los recursos internos, etcétera. Quizás hay una necesidad con esto y podemos probar si podemos atender la necesidad. Entonces empezamos a hacer campañas en Google, nosotros en directo, empezamos a invertir en Google en 15 países, hacer AdWords en 15 países, para ver si realmente había empresas que necesitaban vender en Amazon. Comprábamos las keywords adecuadas para las empresas que quieran vender en Amazon, ¿no? Y nos dimos cuenta que había mucha demanda, que había una necesidad. Entonces empezamos a crear todo un servicio para ayudar a las empresas a vender en Amazon. Inicialmente, después de esta primera idea, lo que hicimos fue crear una landing page dentro de meta.es. Dentro de nuestra propia web creamos una landing page a la cual llevábamos el tráfico que nos venía por las campañas de AdWords y vimos que aquello funcionaba. Era un MVP súper sencillo, una página web con un formulario. Oye, ¿te podemos ayudar en esto en Amazon? ¿Realmente necesitas ayuda? Contáctanos. Y empezó a funcionar muy bien. ¿Y qué decidimos? Pues decidimos lanzar una compañía solo para hacer eso, que es dendari.com. Aquí ya creamos una web más profesional, la hicimos en 5 idiomas, empezamos a crear un equipo internacional con personal nativo para atender a toda Europa, porque nuestra compañía en este caso tiene 2 patas diferenciales. Somos internacionales y por otro lado somos muy tecnológicos. Utilizamos el API de Amazon para muchas cosas. Bueno, el caso es que creamos ya el servicio un poco más profesional, le pusimos una marca propia, la registramos, etcétera, y volvimos a seguir invirtiendo en AdWords, en Google en ese caso, y vimos que realmente seguíamos teniendo captación, ¿vale? O sea, digamos que hicimos el MVP, la iteración 1 fue bien, lo volvimos a rearmar y volvimos a seguir lanzando el producto al mercado. Ahora tenemos otros muchos canales de captación porque no solo hacemos AdWords, sino que trabajamos otros canales de captación como contenido, una fuerza de ventas más directa, etcétera. Pero para que veáis un ejemplo sencillo, ¿no? O sea, tuvimos una pequeña idea, pensábamos que podíamos solucionar un problema que es el de las pymes europeas, de cómo vender dentro de marketplaces, que es toda una tendencia. De hecho, ahora mismo con el COVID es todavía más tendencia, ¿no? Si os fijáis, todo ha caído infinito menos el e-commerce y los marketplaces. Amazon está contratando a 1.500 personas en España porque no da abasto, ¿no? Y las pequeñas empresas, tenemos una empresa de Cádiz que vende hormigueros, un hormiguero es una chapa de metacrilato enfrente de otra con hormiguitas dentro, lo vende a institutos y colegios, lo vende en toda Europa. Pues imagínate, esta persona de Cádiz no sabía, necesita ayuda para vender en marketplaces, ¿no? Y lo hace de una forma súper exitosa. Tenemos productos de todo tipo, patinetes eléctricos que tienen gran mercado, ¿no? Ahora que están de moda. Bueno, pues ayudamos a las empresas a hacer todo esto y lo hicimos de una manera iterativa y como veis de una forma muy sencilla y ahora tenemos toda una empresa solo dedicado a esto, ¿no? Espero que con esto resume un poco todo lo que os he venido contando. Y ahora, si queréis, os dejo un ratito de preguntas. Luis, no sé si tienes por ahí cosillas. De momento bien, pero a ver, ahora a lo mejor tenemos algunas. Fantástico. Para terminar, hay una frase de el documento este de Startup Playbook que resume todo esto, ¿no? Dice, si todo lo que necesitas es una gran idea, un gran equipo, un gran producto y una gran ejecución, tan fácil como esto, ¿no? En una frase se ha resumido todo, ¿no? Con lo complicado que es, pero en el documento siempre pone esto, ¿no? Dice, so easy. Si queréis ampliarlo un poco, también podéis entrar en mi web, ahí está el librillo y lo podéis consultar. Tenemos una pregunta. Muy bien. ¿Qué nos sugieres para las personas que tenemos que emprender porque ya no nos contratan mayores de 50 y no sabemos por dónde empezar, aunque tenemos la idea de negocio? Bueno, una fantástica pregunta. Mira, te voy a contar mi caso personal. Cuando nosotros, hace 4 años, yo seguía siendo el CEO de 24 Symbols. Rozaba ya los 40 años. Y ya queríamos dejar el negocio de la parte editorial porque estaba bastante agotado. Llevaba 6 años, habíamos levantado la ronda, habíamos hecho break-even, pero ya quería cambiar, ¿no?
Y mi primera idea fue, oye, voy a buscar trabajo, no voy a emprender más. Entonces empecé a buscar trabajo, etcétera. Tuve algunas ofertas, me ofrecieron ser el CEO de una consultora, bueno, tuve algunas cosillas. Y el caso es que dije, oye, pues para ser el CEO de una consultora y tal, pues casi que me lo voy a crear yo, ¿no? O sea, voy a hacerme yo otra vez mi propio negocio. Y creo que acerté. Creo que ahora mismo las personas de cierta edad son muy valiosas, tienen muchísima experiencia, pero efectivamente en el mercado es difícil que alguien les contrate eh, eh, por esta parte mal interpretada de la edad, ¿no? Entonces, lanzar tu propio proyecto es fantástico. Haría varias cosas. Primero, usar el expertise que realmente tienes, pensar cómo realmente puedes ayudar e intentar trasladar ese valor al mercado rápidamente, contárselo a todo el mundo, ofertarte en todas partes y decir, oye, que mira, soy un profesional, llevo tantísimo tiempo en activo, sé hacer esto, te puedo ayudar, ¿no? Apostar por ti, como decía anteriormente. Empezar muy a pequeña escala, digamos, y luego ir creciendo, cliente a cliente, ir creciendo, porque no creo en otra cosa. No sé si te he ayudado, espero haberte ayudado. Si no, luego por privado me escribes y charlamos lo que tú quieras. Pero Pues tenemos otra de Marcelo. ¿Y cuál crees que podría ser la mejor forma de ver si hay mercado para alguna idea que podamos llegar a tener? bueno, la mejor y única forma es probarla. Pero antes de esto, bueno, hay muchas herramientas. Si estudiáis temas de design thinking, etcétera, pues muchas veces se hacen encuestas, se hacen focus groups. Bueno, pues todo eso también te va a ayudar. Si lanzas encuestas a gente a un grupo bien definido de tu target, vas a poder entender si realmente ellos podrían utilizar ese servicio que tú estás pensando. Es una manera de hacerlo antes de haber gastado dinero y de haber lanzado un producto o servicio al mercado que se hace muchas veces. Esto es habitual. Una gran compañía quiere lanzar un nuevo servicio y primero pues lo pregunta, investiga un poco, tal. Bueno, pues eso se puede hacer. Hay diferentes herramientas para hacerlo. La realidad es que solo lo vas a saber cuando lances un MVP y ya estés en el mercado de verdad y veas realmente si aporta valor y pueden pagar por ello. Pero antes de eso, si quieres hacer cosas antes de eso, puedes hacerlas a nivel de herramientas de research, de encuestas, de focus groups, etcétera. Sí. Genial, pues mira, tenemos también Paloma que nos dice muchas gracias y que si le permite quizás te haga una pregunta en privado mejor. Claro, no, vamos, lo que os haga falta. Espero que os haya ayudado. Ya os comentaba que era muy, muy sencillo. Bueno, simplemente que unas pequeñas nociones que a mí me hubiera gustado tener cuando empezaba hace 10 años que no sabía nada. Iba a todas las charlas de emprendimiento, absolutamente a todo para intentar saber por dónde empezar, ¿no? Yo os diría que empezar por esas 10 slides iniciales es la clave de todo. Es escribirlo, ir profundizando en lo que quieres hacer, iterarlo mucho y a raíz de eso seguir yendo un poco hacia adelante de una manera un poco orgánica y con mucho sentido común. No se trata de, oye, tengo la idea del millón y ahora voy a buscar dinero. Eso ya no funciona así. Nadie va a poner dinero en una idea que no tiene tracción o lo normal es que no, aunque lo podéis conseguir, pero no, para mí no es el camino. Pues mira, no son preguntas, pero te lo leo igualmente porque te dicen de parte de Joana, me encantó, muchas gracias. No es un camino fácil, imagino, pero la presentación fue muy motivadora y clara. Carlos también que nos dice que está en la misma situación de la edad, de que es mayor y la charla y la respuesta muy buena a vencer la barrera de solo llegar a la idea. Muchas gracias, un abrazo, bendiciones. Gracias a todos. Y también Miguel y Tomás que dicen, me ha gustado mucho la charla, gracias, que le ha encantado la charla. Y tenemos otra pregunta Venga. para hacer. Si hay un producto en el mercado que la mayoría de las personas conocen y usan, pero tú tienes uno igual que sabes que es mucho mejor, ¿ves viable hacerle la competencia?
Bueno, claro que sí. Cuando uno empieza, que yo estuve en esa época muchas veces, uno siempre busca el océano azul, ¿no? ¿Sabéis esta idea del océano azul? Que es un sitio donde no hay competencia. Nadie más hace lo que tú haces, ¿no? Versus el océano rojo, que es como un sitio donde hay muchos tiburones mordiéndose y está lleno de sangre y por eso es rojo. Cuando yo empezaba siempre buscaba el océano azul. Decía, no, esta idea descartada, porque yo quiero un sitio donde no haya nadie. Hombre, encontrar eso es realmente difícil. No por no encontrar un océano azul no vas a lanzarte, ¿no? O sea, cuando Google sacó al mercado su buscador, había otros 15 en el mercado, pero ellos lanzaron un buscador mejor. Resulta que ahora lo estamos viendo. Todos hemos usado hasta ahora Skype, hemos usado Hangout, hemos usado otros productos y ha llegado un nuevo producto que es Zoom, que estamos usando ahora mismo, que ha barrido a todos los demás del mercado porque lo ha hecho mucho más sencillo. Skype funcionaba mal, es que era un proyecto que involucionaba en vez de evolucionar. Zoom ha simplificado muchas cosas. Todavía tiene algunos problemas de seguridad, pero lo solucionará con el tiempo. Te quiero decir, puedes lanzar un nuevo producto en un sitio donde haya competencia, pero donde tú aportes más valor. Claro que sí, ¿por qué no? Pues ya estaría. Y nada, pues muchísimas gracias, Editor, por Nada, todo. Luis, hemos cumplido la horita justa, así ¿Sí? que fantástico. ¿A Espero comer? que a comer, espero que os haya gustado a todos y que os haya podido aportar algo. Pues muchísimas gracias. Y os recuerdo que hemos grabado la sesión, así que nos encantaría volver a verlo, si hace falta también. ¿Vale? Bueno, Fantástico, mil cuando queráis. gracias, Editor. Gracias, un Hasta abrazo. pronto. Chao. Feliz día.